Buenas compañeros, hoy venimos a hablar una vez más de las diferencias entre el HDD y el SSD y vamos a dar un consejo muy útil para que vuestro SSD os dure mucho más, o sea, tenga muchas más horas de vida útil si no hacemos una cosa que os voy a comentar, ¿vale? Primero de todo, vamos a hacer un pequeño resumen. Ya sabéis las diferencias principales entre SSD y HDD, sabéis que el sistema, ya prácticamente todos sabemos que el sistema sí o sí tiene que ir en un SSD para ganar velocidad, programas, juegos en un SSD para que ganar velocidad, y los datos sí que es verdad que si se nos estropea un SSD y un HDD es muchísimo más complicado recuperarlos en un SSD, muchísimo más. Un HDD pues lo mandas a un laboratorio, puedes cambiar el cabezal, hay mil maneras de recuperar los datos. Un SSD llegan a recuperar datos, pero sí que es verdad que en muchos casos no pueden recuperarlos o pueden recuperar mucha menos parte de los datos o les resulta mucho más complicado y por lo tanto mucho más costoso, ¿vale? Luego también había, cuando salieron los SSDs, salió el tema de que tenían una vida útil muy corta, de que te duraban muy poco, los ciclos de vida, los ciclos de uso, de escritura. Eso ya prácticamente ha pasado la historia, porque sí es verdad que un SSD trabaja por ciclos de grabación y borrado. Sí que es verdad, sí que es cierto, pero ahora ya aún ha aumentado tanto que está demostrado que un SSD bueno, un buen SSD, tiene un ciclo de vida, unos años de vida, una vida útil incluso más alta, más elevada que los HDD, ¿vale? Que por desgaste de cabezal, por muchas cosas, al final se acaban estropeando antes los HDD que los SSDs, ¿vale? Luego te puedes encontrar que tengas un SSD y al mes esté estropeado, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a ver es qué nos pasa cuando un HDD o un SSD está así, como veis aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un SSD o un HDD está lleno? Lo tenemos en rojo, vemos que vamos a los discos y vemos que está en rojo porque está lleno, a un 90 y pico por ciento, a un 100%, y está lleno. Bueno, al 100% no, porque si no, no tendría espacio suficiente para poder trabajar. Hay algunas unidades que ya se guardan para sí un espacio, un porcentaje para poder trabajar. Hay algunos que ya se lo guardan, pero hay algunos que no. Entonces, ¿qué pasa? En el HDD veréis que va mucho más lento. Veréis que el sistema empieza a ir lento. ¿Por qué? Porque tiene que rebuscar información. Ya sabéis que la información no se guarda así, pam, aquí guardo esto, porque a medida que vas borrando, te va generando huecos. Entonces va grabando un fragmento aquí, un fragmento aquí. Por eso en los HDD está el desfragmentador, que ya Windows 10 y Windows 11 lo llevan automático. Pero grabo esto aquí, esto aquí, esto aquí. Entonces cuando tú buscas información va buscando. Un disco lleno no tiene espacio para ir sobreescribiendo y entonces lo que causa es una mayor lentitud. Pero en un principio no afecta en la vida útil del disco. Si es verdad que cuanto más trabaja, cuanto más fuerzas una maquinaria, pues más probabilidades. Pero en un principio afecta simplemente en eso. En cambio, el SSD afecta en que es más lento. Efectivamente, también es más lento, algo más lento el SSD que tenga espacio que el que esté, como habéis visto. Pero aparte, ¿qué hace? El SSD utiliza, para que lo entendáis un poco, el espacio libre como tipo memoria caché. O sea, va utilizando ese espacio libre para hacer todo el proceso. Si no tienes espacio libre, para organizar un poco la información, va borrando y escribiendo, borrando y escribiendo, borrando y escribiendo para trabajar con esa información, ¿vale? Entonces, cuando hace eso, lo que hace es va utilizando ciclos de vida. Si constantemente estamos trabajando con un disco lleno, con un disco ya que se pone en rojo, como vemos en mi equipo, en mi PC, cuando vamos a ver los discos, vemos que está en rojo, lo que esto conlleva es que estamos gastando mucho más ese SSD, ese sólido, esta unidad sólida, y lo que hace es que nos va a durar mucho menos, se va a consumir porque está constantemente gastando estos ciclos de vida, estos ciclos de grabación, ¿vale? Un consejo, al menos dejar un 10% del disco vacío.
perdemos almacenaje, lo perdemos, efectivamente, pero lo ganamos en tranquilidad, en que funcione más rápido, en que funcione mejor. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Si por ejemplo tenemos un SSD de 500, lógicamente el ordenador no nos reconocerá los 500, reconoce unos 480 pero eso no es que se lo guarde el sistema, eso es simplemente porque el sistema cuenta de una manera y el fabricante cuenta de otra. Pero es importante eso, es importante saber que nunca tener el SSD lleno, y así alargaréis la vida útil de este. Y aproximadamente es eso, un mínimo tener un 10% libre. Sabéis que, por ejemplo, si tenéis un tera, pues tendréis 900 gigas aproximadamente, como un máximo de 900. Pero al final lo acabaréis agradeciendo porque os irá más rápido y no gastáis vida útil de este SSD, de esta unidad de almacenamiento, que luego nos podemos arrepentir, y sabemos que si nos llega a fallar, pues es mucho más complicado. Dicho esto, importantísimo, da igual donde tengáis los datos, si lo tenéis en HD o en SSD, lo principal es hacer copias de seguridad, tanto en la nube o en la nube, en un disco externo, en un NAS o en cualquier sitio, siempre tener los datos importantes mínimo en 2 sitios, y así no hay ningún problema. Es que los datos no los tengo en un SSD porque si no, da igual, que se rompe, da igual, lo tengo en otro, y en el momento que se rompe, haces copia siempre en 2 lados mínimo. Y si ya lo tenéis en la nube, yo, por ejemplo, ¿qué recomiendo? Copia, o sea, los datos originales, copia física, que la tengo yo, y copia en la nube. Y tenemos los datos en 3 sitios. Se estropea la copia de soporte física que tengo yo, pues compro otra y vuelco todos los datos. Y siempre mínimo tengo los datos en 3 sitios. Y así nos evitamos perder datos que son tan importantes, y luego si en un laboratorio, primero, no es 100% seguro que se pueda recuperar o que se pueda recuperar todo, y luego si se puede recuperar, las facturas son inmensas. He llegado a ver recuperaciones de datos de 800, 900, 600 euros, aunque ahora han bajado un poco porque hay mucha competencia entre ellos y las facturas son muy grandes. Entonces evitamos, con unas precauciones mínimas y con unas inversiones mínimas de un pequeño disco duro externo o contratar a una nube por un pequeño precio, pues tenemos a salvo unos datos que luego, si los queremos recuperar y podemos recuperarlos, que no siempre se puede, pues nos gastamos dinerales para poderlos recuperar, o si no podemos gastarlos o no se pueden recuperar, pues perdemos una cosa tan valiosa como son los datos, fotos, documentos o cosas que no podemos recuperar. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo.